membrane, thanks to the polycatalytic site. And after binding to the membrane, they aggregate together, so it takes few peptides together, and then they form like a barrel inside the membrane. So you have like a pore inside the membrane, and then you destabilize the membrane and kill the bacteria at the end. This is why these guys are very interesting for antibiotics applications, because there's no, you cannot have any resistance. It's not like very like a key and lock binding. So even though there are mutations, they interfere with the membrane. So it's another way to design the binding. Well, thank you very much. We have to move to the next seminar. So thank you very much. Bueno, voy a presentar al siguiente orador, que es el profesor Marcelo Kogan, nació en Buenos Aires, es bioquímico y farmacéutico de la Universidad de Buenos Aires y doctor en química orgánica de la misma universidad. Es profesor titular del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Chile e investigador principal del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Es el director del Laboratorio de Nanomedicina y Nanoteranósicos de ese Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Es director de Desarrollo Académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Realizó su investigación postdoctoral en el Instituto de Biomedical Research de Barcelona en el campo de los péptidos. Ha publicado alrededor de 200 artículos en el campo y ha supervisado 25 tesis doctorales. Su interés se centra en las aplicaciones de nanobiomateriales y péptidos en biomedicina para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades conformacionales, incluida la administración de fármacos, Alzheimer, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Es pionero en el campo del uso de nanopartículas para la desagregación de amiloides. No es poco todo eso, y ustedes se preguntarán, ¿qué hace Sara presentando a Marcelo Kogan? Sara vale. Sara yo, que soy la que estoy presentando. Ya todos se dieron cuenta, Sara, una vez, que era yo. Y Marcelo y yo coincidimos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica como tesistas en el siglo pasado, ¿vale? Y coincidimos en un lugar de trabajo que fue en su momento particularmente expulsivo con los investigadores en formación. Pasamos un periodo innecesariamente difícil por una gestión compleja, y así que, para hacerla corta, me alegra enormemente verlo así de exitoso, que haya promovido su carrera cuando en un momento estábamos tremendamente desanimados por las circunstancias que nos tocó atravesar. Así que, sin más, los dejo. Nos va a hablar de from the nanomaterials fabrication to the development of strategies for therapy and diagnosis of chronic diseases. Quiero decir algo más. Además de esas personas que nos la pusieron muy difícil en un momento, y que por ahí todos en algún momento de la vida nos topamos, siempre hay otras. Voy a nombrar a dos, que son la doctora Josefina Aurich y el doctor José María Delfino, los dos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Gracias, Sara. Después de esta presentación no me la esperaba. Dije, ojalá vea a Sara. Ojalá vea, pero bueno. Sara Baris. No, Sara Baris. Las dos Pero, son Sara B, además. sí, pero bueno, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muy bueno. Estoy esperando. En un momento la presentación. Claro, Porque tenemos una estrella.
invitar para la Los adaptadores compatibles. Sí, porque la batería siempre se la viene en el peor modo. Sí, ahí tenés el control remoto o algo, pero vamos a ver. Claro. Sí, sí, claro, sí puede. Okay, so you scrap that. Probé el control, por favor. Super. And we had this quick instrument. Yes, and the thing is, And then you met Roberto as its Basta hay que usar el reloj. And then you visited our group. so I want like an extra so you can listen more than Dejo la So versión that's your fuerte. souvenir. ¿Haríamos? Sí. ¿Sí? Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un placer. Muy emotiva la presentación de Sara, realmente. Creo que es interesante, justo tuve una charla con alumnos míos y les contaba un poco de esa historia, ¿no? Historias no vale la pena entrar en detalles, pero lo interesante es cómo a partir de la resiliencia te permite salir de situaciones y avanzar, ¿no? Creo que ese es un poco el mensaje que es interesante transmitir a estudiantes, de que, bueno, a pesar que hay momentos que son difíciles, se pueden hacer cosas y buscar estrategias para seguir adelante. Así que eso, ese sería un buen mensaje que podemos dar los profesores. Bueno, tal como ya comentaba, yo soy profesor del Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Chile. Un poco la idea de la charla es hablarles desde lo que es la síntesis de nanomateriales hasta la aplicación en terapia y diagnóstico de enfermedades crónicas. Bueno, comentarles que yo tengo un laboratorio, dirijo un laboratorio en la Facultad de Farmacia, donde tenemos estudiantes desde pregrado, posgrado. Acá hay alguna colega por ahí, Ana Rivero, que conocen, que también está inserta en el NanoMed, el proyecto que se adjudicó recientemente. Y en el NanoAndes, ahora se van para ahí. Bien, y trabajamos en colaboración. Bueno, empezar comentándoles, por ahí este tema ya es conocido por muchos de ustedes, que nanopartículas tenemos de distintos tipos, desde partir de nanopartículas que pueden ser dendrímeros, liposomas, nanopartículas inorgánicas, que tal vez son las que más se acercan a este instituto y a los laboratorios de química inorgánica que ustedes trabajan. Y bueno, funcionalizamos nanopartículas para darles una función y las aplicamos en lo que vamos a ir viendo en el desarrollo del seminario. Funcionalizamos con péptidos, por ejemplo, como comentó Joan, con anticuerpos, etc. Bueno, un repasito simple de por qué usar nanopartículas para biomedicina. Bueno, la idea es que el tamaño de la nanopartícula permite una interacción con la célula y eso nos permite a nosotros interaccionar, producir, promover procesos de endocitosis, entrada a la célula, salida de la célula, y en esas nanopartículas nosotros podemos incorporar, por ejemplo, fármacos que son insolubles o inestables, y facilitamos entonces lo que es la internalización celular y la llegada y el traspaso inclusive de barreras en el organismo, como la barrera hematoencefálica o la barrera gastrointestinal. Aparecen acá a la derecha unas pelotitas que son unas nanovesículas naturales, que son las vesículas extracelulares o exosomas que producen las células. Son nanopartículas naturales que juegan un rol fundamental en la comunicación entre células. Acuérdense de esas porque esas nos sirven a nosotros para dirigir, por ejemplo, fármacos a determinados sitios del organismo. Nosotros podemos encapsular algún fármaco en esas nanopartículas
y inyectarle eso a un paciente y que esas nanopartículas dirijan ese agente antitumoral hacia una célula tumoral específica en el organismo. Es muy importante acá saber química porque la superficie, tal como contaba Joan, tamaño, superficie, carga, interacciones con proteínas van a gobernar el proceso que va a seguir esa nanopartícula en el organismo. Un efecto que también es muy importante y tiene relación con el tamaño es el que conocemos como efecto de PR, que es un efecto que se llama, bueno, tiene que ver con la retención y permeación aumentada que existe en los tumores. En los tumores y también en los tejidos inflamados existe una irrigación anormal que favorece que las nanopartículas queden retenidas. Por ejemplo, imagínense que este es un endotelio, o sea, un vaso sanguíneo normal, y en el caso de tener un tejido tumoral, tenemos una alteración acá y pequeños agujeros, y las nanopartículas pueden quedar atrapadas en esta zona y es difícil que vuelvan a salir al torrente sanguíneo. Esto es lo que conocemos como targeting pasivo, o sea, las nanopartículas quedan atrapadas ahí, entonces podemos retener al agente tumoral. Ejemplos de esto hay en la clínica, por ejemplo el paclitaxel, que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento del cáncer. La forma farmacéutica es el Abraxane, donde se encapsula esta paclitaxel en nanopartículas de albúmina. Entonces lo que logramos es retener a las nanopartículas en esta zona. Además, nosotros podemos recubrir y funcionalizar las nanopartículas y hacer que reconozcan algún receptor de membrana. Por ejemplo, en una célula tumoral podemos tener sobreexpresado alguna molécula y nosotros podemos hacer que esta nanopartícula se una específicamente a este receptor y se gatille, por ejemplo, el proceso de endocitosis. De esa manera nosotros logramos tener direccionamiento óptico. Esa es otra razón de por qué usamos nanopartículas. Nanopartículas, especialmente en nuestro laboratorio trabajamos con nanopartículas inorgánicas. ¿Qué tipos? Bueno, oro es como la estrella del laboratorio. También nanopartículas magnéticas, de sílica, por ejemplo con Xavier tenemos colaboración, trabajamos en eso. También nanopartículas de carbono. Todas estas nanopartículas tienen ventajas y desventajas y hay que meterse en el mundo y evaluar siempre aspectos relacionados con la toxicidad que pueden tener todos estos nanomateriales. Vamos al oro. El oro tiene propiedades especiales, las propiedades plasmónicas, que se relacionan con la interacción de la luz con los electrones que se encuentran en esta superficie de la nanopartícula. Esta interacción en la radiación electromagnética con los electrones produce un proceso de absorción de energía que bueno, es muy fuerte, y eso genera una gran absorción de energía que se disipa bajo la forma de calor, lo que conocemos como efecto fototérmico. Ese efecto fototérmico lo podemos usar, por ejemplo, para destruir células tumorales o para destruir, por ejemplo, agregados amiloides como los que vamos a ver en la enfermedad de Alzheimer. También el oro es un elemento grande, pesado, digamos, con un núcleo grande y genera un contraste en los rayos X. Por esa razón también lo podemos usar como agente de contraste en imagenología, en tomografías computarizadas, como vamos a ver ejemplos. Y también aquí se produce un fenómeno de dispersión de luz que nos permite, por ejemplo, mejorar señales de espectroscopía Raman o mejorar, por ejemplo, señales fotoacústicas y todo eso entonces convierte este material en un material interesante para lo que llamamos teranosis, o sea, terapia y diagnóstico de enfermedades. Aquí está el ejemplo de Raman que les comentaba, o sea, si uno tiene una molécula y tiene un espectro Raman, un espectro vibracional de Raman, y lo coloca cerca de estas nanopartículas plasmónicas, va a ver que la intensidad Raman aumenta y podemos llegar a tener sensibilidades muy elevadas, digamos, podemos detectar muy pocas moléculas en una superficie.
lo que lo convierte también en un material que nos permite a nosotros hacer una detección sensible de un biomarcador, por ejemplo, en el organismo. También asociado a esto tenemos el efecto que denominamos de de fluorescencia aumentada por superficie, que también tiene que ver con el aumento de la señal de fluorescencia, como les voy a mostrar ejemplos. Bien, todo esto es importante destacar que bueno, hay distintas formas de nanopartículas, partimos desde esféricas, prismas, nanobarras de oro, y todas ellas tienen un porqué y una aplicación. Lo importante es que necesitamos tener una radiación que pueda penetrar los tejidos. Si nosotros usamos, por ejemplo, una radiación verde a 532 nanómetros, no penetra los tejidos, y por eso empieza la investigación de usar nanopartículas que absorban energía en el infrarrojo. ¿Qué longitudes de onda? Bueno, hablamos de la primera ventana biológica, que es entre los 700 y 900 nanómetros, donde las moléculas endógenas absorben poco, entonces podemos penetrar muy bien con la radiación. También existe una segunda y una tercera ventana biológica, que están como por acá arriba, donde todavía es mucho mayor la penetración de la radiación electromagnética. Entonces nosotros, para poder aplicar en biología, necesitamos obtener este tipo de nanoestructuras, nanobarras de oro, nanoprismas, nanoestrellas, que nos van a permitir a nosotros producir ese efecto fototérmico y también producir ese efecto de aumentar señales de fluorescencia o de Raman, como vimos. Bueno, aquí pueden ver cómo cambia el espectro según la forma. Entonces nos quedamos con estructuras de este tipo, ¿sí? Estas que están acá, que son más complicadas también de obtener, ¿sí? O sea, lo típico es obtener una síntesis típica de nanopartículas de oro, nanopartículas esféricas de 10, 15 nanómetros, donde reducimos el oro con citrato y formamos la nanopartícula en forma esférica. Pero para poder obtener las nanobarras de oro se requiere una química más compleja, ¿no? una síntesis más compleja. Aquí tenemos resumido un poco todo lo que hemos dicho de todas las aplicaciones que podemos tener con este tipo de nanopartículas para teranosis. Lo que estamos contando no es surrealista, digamos, ya se está aplicando esto en clínica. Aquí tenemos el ejemplo de este paper, donde se hizo un estudio piloto con 19 pacientes con cáncer de próstata, donde se obtuvieron nanopartículas de sílica recubiertas con oro que absorben en la región infrarroja, y con los resultados que les voy a mostrar, estas nanopartículas se inyectaron por el torrente por vía intravenosa y se observó acumulación por los efectos de targeting activo y pasivo en la zona del tumor, y la idea es que nosotros, guiados por una resonancia magnética, podemos con las fibras ópticas producir lo que sería la irradiación y la destrucción del tumor. ¿Sí? O sea, esto ya se está haciendo en pacientes. Y bueno, aquí vemos los resultados, donde se ve que el antígeno prostático específico se mantiene constante durante un año, y también se ve CINF, que se reduce el tamaño del tumor prostático por efecto de la irradiación. Bueno, y también vemos que la recidiva solo se dio en 2 de los 19 pacientes y en el resto funciona bien. Actualmente no existe todavía una nanopartícula de oro que haya sido aprobada por la FDA o por organismos europeos para aplicación clínica. Pero sí hay muchos estudios clínicos, como 27, en donde hay buenos resultados y bajos efectos tóxicos. Sigamos con aplicaciones. Bueno, como les decía, se pueden usar para distintas aplicaciones, como vemos acá, drug delivery, imagenología, radioterapia, targeting. Y acá les voy a contar algunos de los ejemplos que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de metotrexate. El metotrexate es un fármaco antitumoral muy utilizado para el tratamiento de ciertos cánceres y también para la artritis reumatoidea. Tiene el problema de los efectos adversos, la baja solubilidad
Y entonces eso hace interesante hacer formulaciones que nos permitan una liberación controlada en un sitio específico del organismo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí tenemos el metotrexate, tenemos la nanopartícula de oro, acá tenemos un linker y acá tenemos un aducto de Diels-Alder. Ese aducto de Diels-Alder, si nosotros calentamos, podemos producir una retro-Diels-Alder y la liberación luego de la irradiación, en este caso con el láser. ¿Sí? De esa manera nosotros gatillamos específicamente la liberación del metotrexate. Imagínense que queremos que sea acá específicamente, irradiamos acá y se va a liberar metotrexate solamente acá. Esto también lo asociamos a la albúmina. La albúmina es una proteína endógena que todos tenemos, transportadora de distintas cosas, y la utilizamos mucho también para biocompatibilizar nanoestructuras. Entonces, en este caso recubrimos la nanopartícula con albúmina y eso, bueno, nos da una mayor biocompatibilidad del nanosistema. Bueno, todo esto lo probamos. Aquí está la síntesis de los RODS, como les contaba. Primero se hace una semilla y luego se hace un crecimiento muy controlado donde se utiliza nitrato de plata para controlar el crecimiento longitudinal. La idea, acuérdense, que es tener una nanoestructura que absorba en la región infrarroja del espectro. Y luego se utiliza en la segunda etapa ácido ascórbico, que es un agente reductor más débil que en el caso de la primera etapa, que se usa bolidruro. La síntesis no voy a entrar en detalle, pero es química orgánica, o sea, partimos de, ahí vienen nuestros conceptos de química orgánica que aprendimos hace mucho con Sara, y bueno, donde finalmente obtenemos el aducto de Diels-Alder, que contiene un disulfuro. Este disulfuro nos sirve para unirlo, anclarlo a la superficie de oro. Se forma una unión azufre-oro que es muy estable. Bueno, esto sería lo que es la ruptura digamos, calentando. Si yo caliento con un baño, se rompe el aducto, se produce la retro-Diels-Alder. Aquí tenemos el efecto, cómo se calienta la nanopartícula. Si yo la irradio con un láser, se va viendo que aumenta la temperatura. Y la eficiencia es adecuada, digamos, según la descripta, aproximadamente un 30% de eficiencia tiene este proceso para estas nanopartículas. Bueno, una vez que nosotros aquí trabajamos con prismas y nanobarras de oro y las vamos caracterizando usando UV visible, también usando radio hidrodinámico, potenciales Z, que son las típicas medidas que uno utiliza para caracterizar las nanopartículas. Aquí viene también un tema interesante de determinar el número de nanopartículas que hay, de moléculas por nanopartícula. Esto es importante para reproducibilidad. Y la irradiación produce la liberación. Como vemos acá, vemos que si irradiamos el complejo se va produciendo la liberación. Esto bueno, también lo hemos probado en células. Lo hemos probado en células, donde se evalúa la internalización celular, en células GILA. Se produce también la irradiación y se ve la liberación del metotrexate y la disminución de la viabilidad de estas células tumorales. Actualmente estamos trabajando con modelos in vivo de melanoma, metástasis de melanoma, para probar esto mismo. Otro de los temas en los que trabajamos en el laboratorio es en lo que es el drug delivery de nanopartículas. Uno de los temas que nos interesa es evaluar, mejorar la llegada de nanopartículas al sistema nervioso central, y eso, sabemos que el sistema nervioso central tiene la barrera hematoencefálica. Esa barrera es muy difícil de atravesar y por eso se hace muchas veces muy dificultoso tratar enfermedades neurodegenerativas o glioblastomas, tumores cerebrales. En ese sentido, entonces trabajamos con la funcionalización de nanobarras de oro, en este caso, donde las conjugamos con un péptido que se llama AngioPep, que tiene esa secuencia de 19 aminoácidos, que reconoce un receptor en la barrera hematoencefálica en las células endoteliales.
en la barrera hematoencefálica, las que están en contacto con los vasos sanguíneos, con la sangre. Entonces con eso usamos como una especie de caballo de Troya que nos ayuda a introducir a la nanopartícula en la célula y producir el paso a través de esa barrera. Lo probamos esto in vivo y también lo probamos ex vivo. Se prueba, se inyecta por la vena de la cola, se espera que llegue al cerebro, se hacen los cortes y se mira por microscopía electrónica los tejidos y la presencia del oro. También se marca con fluoróforo y podemos ver a las 2 horas la acumulación de la nanopartícula en el cerebro, y lo interesante es que a las 24 horas desaparece del cerebro la nanopartícula, o sea, se elimina del sistema nervioso, lo cual es muy relevante para aplicaciones, ¿no? Porque no es bueno tener eso tanto tiempo en el sistema nervioso. Y bueno, eso lo probamos por fluorescencia y por microscopía electrónica se van viendo algunas nanopartículas que atraviesan la barrera y las encontramos en las neuronas. Sin embargo, todo lo que digo, bueno, está muy bueno, pero la cantidad de nanopartículas, el porcentaje que llega es muy bajo, 0,8%, la mayoría de las nanopartículas se van al hígado, al vaso, al riñón, órganos que es natural que vayan para ahí. Por eso es importante mejorar esto. ¿Cómo lo mejoramos? Bueno, usando otra estrategia que es la administración intranasal. En la nariz tenemos un nervio, dos nervios que son el nervio trigémino y el nervio olfatorio, que conectan directo con el cerebro. Entonces, si nosotros administramos acá las nanopartículas, vamos a tener una llegada directa al cerebro. Y eso nosotros lo probamos acá. Podemos ver que administramos por vía intravenosa o por vía intranasal en una rata y vemos que aumenta 55 veces la cantidad de oro que llega al cerebro administrado por vía intranasal, lo cual es interesante porque evitamos también la acumulación en otros órganos, ¿sí? En hígado y vaso, que es uno de los temas de las aprehensiones que hay para avanzar en las aplicaciones clínicas de las nanopartículas de oro. Entonces, por eso es bueno mejorar, reducir dosis para llegar a las aplicaciones. Otro tema que también es relevante, y es otro nanosistema que les voy a contar, que hasta ahora hablamos de los rods y de los prismas. Son muy grandes, miden 40, 50, 60, no pueden filtrarse por el riñón, ¿no? Entonces es interesante generar sistemas que sean degradables, pero también plasmónicos, ¿sí? Que tengan propiedades plasmónicas, que absorban, por ejemplo, en la región infrarroja del espectro. Para eso lo que hicimos, bueno, acá tenemos un fármaco que es el angiotensina 1,9, un péptido endógeno que propusimos con el doctor Lavandero, colega de ahí, de la facultad, experto en enfermedades cardiovasculares. Este péptido lo propone como un péptido para bajar la presión arterial y para mejorar el daño producido luego de un infarto. Funciona muy bien. El problema que tiene es que tiene una vida media muy corta, de 20 segundos. Entonces no sirve como aplicación. Por eso es importante mejorar las propiedades farmacéuticas de este péptido. Para eso entonces diseñamos este sistema donde encapsulamos a la angiotensina, el péptido de 9 aminoácidos, en el liposoma, una nanopartícula lipídica, fosfolipídica, y a esa la recubrimos con un clúster de oro, que mide, o sea, con clústeres de oro, perdón, con estos pequeños clústeres de oro de 2-3 nanómetros que forman una especie de capita alrededor del liposoma. Eso le confiere a la nanoestructura propiedades plasmónicas. Lo vamos a ver en un segundo. Si yo irradio esto con un láser, voy a tener, la membrana se va a empezar a descomponer y se va a producir la liberación de la angiotensina 1,9 en la zona específica que quiero. Por ejemplo, el corazón, en la zona isquémica del corazón y no en todo el organismo. Y bueno, aquí tenemos el nanosistema. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, el nanosistema se hace... no sé si están familiarizados con los liposomas, pero tenemos un film lipídico, fosfolipídico, después se agrega una solución del péptido acuosa, se sonica, después se hace una extrusión y ahí se obtienen los liposomas. Después se hace la reducción del oro, se hace una reducción muy controlada con ácido ascórbico, con un reductor muy débil,
y se va viendo el crecimiento del oro alrededor del liposoma. Se va viendo esta correlación azulada, ¿sí? Que se relaciona con la banda a 800 nanómetros, que vamos a ver en un momento. Tenemos los tamaños, tenemos el oro por microscopía electrónica y tenemos la temperatura de transición, que es a 43 grados. ¿Sí? Si yo irradio con el láser, voy a alcanzar 43 grados. Y aquí tenemos el nanosistema, donde tenemos el nanosistema sin irradiar, se libera muy poca angiotensina, y si yo irradio con el láser voy a tener liberación de angiotensina. Y eso se correlaciona con el aumento de temperatura de la imagen de la derecha, que cuanto más naranja, más calor, hay más temperatura, mayor temperatura. O sea, nos está indicando que aumenta la temperatura cuando irradio. Y eso nos produce la liberación controlada de angiotensina en este caso. Y aquí viene la historia que es interesante de este nanosistema. El tema es que si yo irradio un tiempo largo, voy a producir la degradación total del sistema. Si irradio 20 minutos, por ejemplo, el sistema se va a desagregar completamente y voy a tener nanopartículas pequeñas, que son de 4 o 5 nanómetros, y esas las podemos eliminar por la vía renal. Entonces tenemos un nanosistema que fue plasmónico y que ahora se convierte en un sistema que se puede eliminar por vía renal, lo cual es interesante. Bueno, también estamos estudiando esto en modelos in vivo ahora. Los modelos de hipertensión son complejos, no son tan fáciles de tener, y son largos los experimentos que hay que hacer para probar esto in vivo. Pero estamos en eso. Bueno, esto lo probamos todo en modelos Langendorf, que son aislar el corazón, administrar o sea, se canula el corazón y se prueba entonces el targeting y se recircula por ahí la formulación, se irradia con el láser y se produce la liberación. Pero esto hay que demostrarlo en vivo. Ahí está. Bien, sigamos con más aplicaciones. Bueno, otro de los temas que venimos trabajando hace mucho tiempo, yo creo que yo empecé con esto, digamos, una de las primeras cosas que hice, digamos, ¿no? Y que vengo llevando a cabo, es usar nanopartículas para detección de beta-amiloide y desagregación de agregados de beta-amiloide. En este caso, bueno, como les había comentado, las nanopartículas de oro tienen la propiedad de actuar como agentes que producen contraste en los rayos X, porque son grandes, son radiopacos, digamos. Entonces generan en una tomografía, en rayos X, generan un contraste. Entonces, ¿qué hicimos acá? Tenemos la partícula de oro, la recubrimos con PEG, la funcionalizamos con PEG y también la conjugamos con el péptido angiopep que les comenté, que atraviesa la barrera hematoencefálica, y también con este péptido, que es un péptido que reconoce agregados de beta-amiloide presentes en el cerebro. Beta-amiloide es un péptido que todos tenemos, pero que en condiciones patológicas se agrega, y es uno de los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer, y entonces por eso es importante detectarlo y evitar que esos agregados se formen. Bueno, se inyectó entonces esta formulación, se esperaron 15 minutos y después se hicieron cortes del cerebro, se sacrifica el animal y se puede ver acá en rojo la acumulación de las nanopartículas en el cerebro después de 15 minutos. Esto nos indica que la partícula atravesó la barrera y se acumuló en las placas amiloides. Y aquí tenemos lo que sería un animal transgénico, es un ratón transgénico que sobreexpresa beta-amiloide, que tiene placas amiloides, donde inyectamos las nanopartículas y se pueden ver todas estas sombras que están acá, que son las que vimos recién. En un animal control no se ve la acumulación de partículas de oro. ¿Sí? Ese contraste me lo da la partícula de oro porque genera contraste en los rayos X. Y el targeting lo da el péptido que usamos para dirigir a beta-amiloide. Bueno,
Esto es sorprendente y esto dio origen a una patente, porque muy pequeña cantidad de nanopartículas, súper baja cantidad, genera una señal que no sabemos bien cómo explicar. La gente de imagenología no sabe bien tampoco cómo explicarla, pero sí hay una señal que es claramente atribuible a las nanopartículas y a beta-amiloide. Y bueno, y esto estamos en proceso ahora de escalamiento. Entonces, bueno, esta misma formulación nos permite reducir la inflamación en el cerebro, porque ese péptido que usamos para targeting desagrega agregados amiloides, entonces se puede usar para una terapia. Y se ve que, bueno, a la izquierda tenemos el control, donde tenemos activación de glía, que nos indica que hay inflamación en el cerebro, y a la derecha se reduce la inflamación en el cerebro luego de un tratamiento crónico con estas nanopartículas. Y las placas amiloides que se observan acá en verde, se ve que en el control hay más placas que en el animal tratado. Entonces acá tenemos un nanosistema que nos permite hacer teranosis, o sea, detectar beta-amiloide y también reducir la carga amiloide y la inflamación asociada. Como les decía antes, bueno, estamos ahora en etapa de escalamiento y evaluación toxicológica para ver si podemos avanzar un poco en lo que sería una aplicación clínica. Bueno, esto seguimos con el mismo trabajo y aquí se puede ver que en animales más viejos, con Alzheimer, se detectan con nuestra formulación más señales rojas, ¿sí? Señal, digamos, de contraste que en animales jóvenes. O sea, se puede detectar la presencia de placas amiloides con esta metodología. Existen otras metodologías para detectar, o sea, Alzheimer se diagnostica actualmente con un diagnóstico clínico donde el médico evalúa qué pasa con ese paciente, un estudio neurológico, ¿no? Existe como biomarcador beta-amiloide, se acepta, existe lo que se llama, bueno, el agente Pittsburgh, que permite hacer tomografía de positrones y que es una técnica sofisticada, digamos, no muy accesible. Esta técnica que nosotros tenemos se podría hacer en cualquier centro normal, digamos, de diagnóstico. Entonces, es una técnica que nos permite acercarnos más a la clínica. Y en lo que estamos trabajando es en la detección más temprana, o sea, animales de 4 meses, donde todavía el deterioro cognitivo no es muy grande. Bueno, estudios farmacocinéticos, no voy a entrar en detalle con esto, pero lo que también es interesante que les quiero contar que estamos desarrollando, esto es en colaboración con Barcelona, es lo que llamamos órgano on a chip, o sea, simular las condiciones de la barrera hematoencefálica. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí tenemos las células endoteliales, ¿sí? Que serían las que están en contacto con los vasos sanguíneos, y aquí tenemos los pericitos y astrocitos, que son las que están en la parte interna, digamos, que da al cerebro, ¿no? A la parte del tejido neuronal. Entonces la idea es simular lo que sería la barrera para poder predecir de alguna manera si la nanopartícula atraviesa o no atraviesa, ¿no? Antes de hacer todos los estudios in vivo, que son todos los que les conté, que es la metodología que veníamos usando hasta ahora. La idea es buscar metodologías que nos permitan a nosotros simular lo que es una barrera hematoencefálica. Este paper salió el año pasado y lo que demostramos justamente es que nuestro nanosistema, que en vivo lo teníamos súper probado, atraviesa bien la barrera endotelial justamente por haberlo funcionalizado con el péptido AngioPep2, que es el péptido lanzadero. Entonces en este trabajo mostramos que sin ese péptido no atraviesa, con ese péptido atraviesa, y es parte un poco de la investigación y la utilidad que pueden tener estas metodologías, ¿no? Antes de ir directo al in vivo, que es lo que hacemos todos, ¿no? Bueno, se puede ver, lo rojo implica que atraviesa más, cuanto más rojo más atraviesa, menos rojo atraviesa menos, y el rojo, el de la izquierda, atraviesa más porque tiene AngioPep,
y ahí vemos un poco qué pasa con a nivel celular con la entrada, digamos, de las nanopartículas a las células. Si afecta o no las uniones estrechas, también es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Si afecta, si hay toxicidad del nanosistema. Bueno, en otro orden también usamos las partículas para detección por fluorescencia. Este es el caso, bueno, hay una sonda que se llama GRANAD que se une, aquí tiene la estructura, se une al beta-amiloide y genera una señal de fluorescencia. Es un switch on que se produce en el infrarrojo. La hipótesis de trabajo que tuvimos en este trabajo es que cuando yo uso nanopartículas que se unen a los agregados amiloides con el GRANAD, se produce por efecto CEF un aumento de la fluorescencia. Entonces nos permite mejorar la detección de beta-amiloides, que es lo que buscamos, detectar en un paciente finalmente, más tempranamente, beta-amiloides. Y bueno, esto lo probamos. Ahí se pueden ver los resultados que aumentan la fluorescencia respecto del control al usar nanopartículas y lo probamos también en modelos in vivo. Usamos dos tipos de modelos. El modelo de C. elegans, que es un gusano que sobreexpresa beta-amiloide aquí y que cuando yo lo incubo con GRANAD me da señal de fluorescencia y me da una señal que la veo acá. Y la idea es que si agrego nanobarras de oro, me aumenta la fluorescencia. Y lo mismo lo probamos en el modelo in vivo de Alzheimer, en el que encontramos agregados de beta-amiloide. Los resultados que ven, bueno, aquí está el modelo, o sea, este gusano acumula placas amiloides acá, en el músculo, y si lo incubo con nuestro sistema, detecto la presencia de esas placas amiloides. Aquí podemos ver a la izquierda la detección de los agregados amiloides y cuando uso nanopartículas de oro me aumenta la señal de fluorescencia, lo que se da por el efecto CEF, ¿sí? De fluorescencia aumentada por superficie. Bueno, aquí vemos en película lo mismo. Verdaderamente es como sorprendente que aparecen mucho más puntos rojos cuando tengo nanopartículas de oro que cuando... Y bueno, y lo mismo lo probamos en animales transgénicos, ratones, donde A es solamente con el fluoróforo y B es con el fluoróforo más la nanopartícula de oro. Se puede ver que los animales B a los distintos tiempos post-inyección florecen más en el cerebro que los animales A, y eso se da también por el efecto CEF, el acople entre el fluoróforo, el amiloide y la nanopartícula. Bien, entonces esta herramienta es útil para detectar por fluorescencia y por escáner, o sea, por tomografía computarizada. Por último, les cuento este sistema biológico, ¿sí? Que como les comentaba, aquí tenemos una célula. Esta célula es una célula tumoral de melanoma, que si esta célula produce un exosoma, ese exosoma va a tener un tropismo hacia la misma célula. O sea que si tengo una célula igual a esta, que está en otra parte del organismo, este exosoma va a ir a esa célula y se va a unir selectivamente a esa célula. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, yo puedo tomar este exosoma y puedo encapsularlo en fármaco y dirigirlo a otra célula tumoral. Esa es la idea de lo que nosotros probamos en este trabajo. En este caso lo que hicimos fue encapsular nanopartículas de oro. O sea, lo que hicimos fue tener la célula, le dimos nanopartículas de oro, la célula produjo las vesículas extracelulares y encapsuló las nanopartículas. Esto lo inyectamos en el animal. Este animal ya tenía células tumorales en el pulmón, que es la metástasis del melanoma, y lo que vemos es la acumulación de todo este sistema en el pulmón. De esa manera nosotros podemos usar el nanosistema para detectar nódulos tumorales pequeños. Esto, bueno, es básicamente lo que vemos acá, que en una tomografía podemos detectar con el oro la presencia de los nódulos. Vemos que los niveles de oro
son más elevados en el tumor que en el resto de los órganos, y eso tiene que ver con la acumulación selectiva que nos da la vesícula extracelular. Bueno, lo último es esto, que es importante para una nanopartícula tener en cuenta todos estos aspectos que son la estabilidad, el targeting, la baja toxicidad, acumulación. Todo esto son coloides y hay que mantenerlos estables, y cuando uno inyecta una nanopartícula en el organismo se producen distintos efectos, y por ejemplo el efecto EPR, y lo más importante es que ocurre, digamos, una interacción con proteínas del plasma que dan la corona de proteínas. Esa corona de proteínas puede ser una corona dura, una corona blanda. Hay muchos grupos en el mundo que trabajan en esto, y una de las cosas que nosotros estudiamos fue esa corona de proteínas cuando, con la albúmina, por ejemplo, cuando tenemos nanoprismas y los recubrimos con albúmina. Evaluamos, bueno, cómo se produce esa corona, esa absorción, y por distintas metodologías, por ejemplo, fluorescencia, por microismo circular, espectroscopía Raman, isotermas, distintas metodologías evaluamos qué pasa con la corona y qué pasa cuando irradio la corona. Porque también hablamos mucho de fototermia, pero hay que preguntarse qué pasa cuando uno irradia. Y otra pregunta, ahora sí la última, es ¿qué pasa en flujo? Uno de los temas que también nos interesa es ver qué pasa en microfluídica. Porque una cosa es estudiar la interacción de proteínas con nanopartículas en solución, y otra cosa es qué pasa en flujo. Para eso, por ejemplo, les muestro un ejemplo concreto donde teníamos nanobarras de oro que las funcionalizamos con ácido fólico. El ácido fólico se usa para targeting de células tumorales. Entonces, bueno, uno espera que esa nanopartícula vaya a las células tumorales donde se sobreexpresa el receptor de ácido fólico. Cuando inyectamos o cuando hacemos interaccionar con proteínas, la cosa cambia. Entonces, ¿qué pregunta nos hicimos acá? Es, bueno, ¿qué pasa, digamos, si yo hago interaccionar estas nanobarras funcionalizadas con fibrinógeno? Fibrinógeno es una de las proteínas que tenemos en el plasma. ¿Qué pasa si yo la hago interaccionar en flujo o la hago interaccionar en bulk? ¿Qué pasa con el sistema? Vemos que no está acá, pero les cuento que el comportamiento biológico que se da es diferente. O sea, la internalización celular que se da cuando yo hago la corona de proteína en flujo es distinto al que se da cuando la hago en bulk. Entonces es interesante implementar este tipo de metodologías de evaluar coronas de proteínas, por ejemplo, con microfluídica, que es lo que hacemos con una colega, Natalia Casán, en la universidad. Bueno, personas que han estado involucradas, nacional en Chile, también aquí tenemos a Xavier, que está por ahí, y bueno, personas de Barcelona con las que trabajamos muy cercanamente, y bueno, en Chile, y estudiantes que son los que ya mencioné también anteriormente. Eso. ¿Preguntas? De tiempo. Fernando. Felicitaciones, es un impresionante cuerpo de trabajo. Gracias. Y muy fuerte la charla para un compañero como yo. Todas las enfermedades crónicas. Sí. Una pregunta con respecto a los clústeres. Sí. Los clústeres, ¿hasta qué tamaño el cuerpo los puede eliminar? Y la otra pregunta es, ¿el clúster de por sí, cada uno por separado, absorbe el infrarrojo o tiene que formar algún tipo de, yo decía, como capa o eso? Autoensamblado, ¿no? Sí. La primera pregunta, en el riñón puede filtrar desde 10 para abajo. 10 nanómetros para abajo se elimina por el glomérulo. Ahí puede filtrar. Por excreción biliar, si es algo más grande que 10, podrías ir por la vía biliar. O sea, llega al hepatocito, al sinusoide hepático, y eso se termina eliminando por los canalículos biliares por la bilis. Pero entonces se puede eliminar más grande.
Sí, se pueden, o sea, no es descabellado. No, el comentario va porque uno tiene que ir más allá y anticipándose a, digamos, a hacer lo más biocompatible de las cosas. Porque no es que no se pueda, nosotros demostramos que se eliminan. De hecho, lo que pasa es que, bueno, aunque se acumule un poco, puede ser que, digamos, tenga objeciones para aplicarse. Sí. Pero, o sea, lo ideal, lo que uno busca es un material que se degrade en el organismo, que haga su efecto y se degrade y se elimine. Y los clústeres son más difíciles de sintetizar. No, esta síntesis no es compleja, no. O sea, hay otros, los clústeres, la segunda pregunta es, digamos, o sea, estas nanoestructuras son más grandes que los típicos clústeres pequeñitos que florecen, son un poco más grandes, miden 3, 4, son nanopartículas pequeñas que se ordenan, se colocan alrededor y no dan una superficie muy regular tampoco, no es una monocapa de oro, pero te da una superficie continua, que en el microscopio electrónico la ves como continua, pero ves que son discretas nanopartículas. Y eso tan solo en el infrarrojo, la síntesis la puede seguir en el infrarrojo. Sí, muestra el espectro visible, lo ves, es infrarrojo, 800 es el máximo. Hay varios sistemas así, con ferritina, hemos hecho algunas cosas, otra proteína, con albúmina. Entonces, buscar la forma de que se degrade en el organismo. Sí, un tema muy difícil. ¿Otras preguntas? Hay un tema importante que es la escala de producción, que muchas veces los nanorobots ya sabemos que hace falta mucha síntesis y eso para hacerlos. ¿Cuáles son los mejores sistemas? Así, por ejemplo, los nanoshells que haces, si esos son mejores o no. ¿Cuáles son los rendimientos en oro? O sea, los liposomas con el oro no es muy escalable. No estamos en una situación para escalar. Lo que hacemos es, estamos investigando si funciona bien, in vivo, todo eso, pero no hemos escalado. Los ROCs sí, los ROCs son escalables. Escalables para nosotros. Hay una empresa con la que trabajamos que los está tratando de escalar y no es tan fácil para la industria. Para el laboratorio, si tú tienes 1 litro de ROCs, 2 litros, estás contentísimo, pero es una fiesta. Pero los de la empresa no tanto, pero están interesados en hacerlo. Porque hay un artículo, me acuerdo, que son 200 miligramos de nanorobots, que es como un gran reto. No sé si ha sido mejorado o no. O sea, nosotros trabajamos en eso con la empresa. O sea, a nosotros no nos interesa tanto escalar, estamos en eso, pero o sea, hay que hacerlo y ayudar a la empresa para que lo haga, para que esto avance, si no avanza. Porque el paso que sigue es probar estudios regulatorios y después llegar a un paciente al final. Es difícil, un nanomaterial llegar al paciente es difícil. Una sustancia como el oro que no se encuentra en el tiempo, ¿cuán complicado es que se esté regulando en la literatura? Mira, nosotros hicimos un estudio donde durante 7 días inyectamos una dosis de oro a ratas y al octavo día certificamos. Al octavo día vemos que el 95% de todo lo que inyectaste se eliminó y al mes ya no quedaba. Ahora eso fue en el 2010. Ahora actualmente hay estudios donde ven variaciones de distintas cosas, epigenéticas, se ven cosas que hacen, cualquier cosa, nada es inocuo, nada es inocuo. Entonces, o sea, lo que yo te puedo decir es que el estudio que mostré no reportan efectos tóxicos de los pacientes. No. El tratamiento con infrarrojo, ¿qué pasa si tiene que atravesar huesos? ¿Lo atraviesa, no? Sí, en la segunda ventana sí, en la primera no. ¿Cuál sería la segunda? La segunda ventana es de 1300
Ahí el hueso sí, de la cabeza. el cráneo. Claro, sí, por eso me quedé pensando con el corazón, el cerebro, el tratamiento Claro. con infrarrojo. Pero nosotros, bueno, lo que hacemos actualmente ha sido todo, hemos trabajado con melanoma, que es superficial, Claro. sí, no cosa, y pulmón también, porque puedes introducir una sonda, una fibra óptica, eso sí. Pero la idea es que estamos trabajando también con segunda ventana, que penetra el cráneo, que es lo que nos interesa en Alzheimer. Claro. ¿No podés introducir una sonda en el cerebro? Sí, no, eso se hace. Sí, me imagino, que los incas Claro. preparaban. No, lo hacen, o sea, hay gente experta en eso, o sea, hay un grupo con el que trabajamos que lo hace, pero la idea es evitar eso, estar en una terapia donde no tengas que parir paciente. A veces que entre un tumor, que entre un glioblastoma y una pequeña infección. Ahora, mira, hay un estudio clínico en pacientes donde irradian, sin nanopartículas, irradian en la primera y en la segunda y mejora la capacidad cognitiva del paciente. El infrarrojo solo, sin nanopartículas. Y también sirve para Parkinson. O sea, con oro dices Con oro, sí, no, con el oro. infrarrojo no he leído nada. O sea, una de las hipótesis es que ve la amiloide, porque nosotros sabemos que el infrarrojo tiene un efecto per se en la amiloide, más allá de la nanopartícula de oro. Pero no está probado, es un estudio clínico de ahora debe ser, con buenos resultados. ¿Más preguntas? Sí. Joan, gracias por el curso de español. So maybe you explain that you showed very impressive results, and I was wondering what's the rules you can, or the conclusions you can draw depending on the shapes of the nanoparticles. I've seen that for some experiments you compared spherical. With rods. Exactly. The rods are better for a photothermal effect. Okay. And for SERPs, Raman spectroscopy, the prisms are better, or the nanostars. And triangles. We also showed Yeah, triangles. or triangles, nano triangles, yes. Are better for the SERPs. Yes. Yes, for the photothermal, the rods are the best. Which is the size of your triangles? The triangle is 660 nanometers. Ah, big. 60. Sí, 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 sí. The rods are 40-10. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? No. Andrea, pregunta que mañana. Andrea no te va a preguntar Pregunta nada. algo difícil. Cambia la estructura. Vemos que cambia el microismo, se ven cambios. No sabemos la implicancia que tiene. Sí, sería interesante por ahí irradiar, inyectar en un animal y ver la respuesta inmune. Pero sabemos que cambia por microismo, por fluorescencia. La albúmina por lo menos sí. Esa es la que estudiamos en ese paper. Gracias. Gracias, Bueno. Sara. Le agradecemos. Muchas gracias a